Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa Coraline. Este es nuestro primer tutorial del año 2023. Miren qué hermosa es esta Coraline. Queda midiendo entre 20 y 22 centímetros de alto aproximadamente. Para tejerla les vamos a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a esta Coraline. Esto quiere decir que es necesario que ya tengas un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis, que tengas un nivel básico intermedio para poder tejerla. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, para tejer a esta hermosa Coraline vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento para tener 7 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 7 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color naranja de la blusa. Y vamos a hacer 11 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar el hilo y vamos a hacer otro brazo igual, y estos brazos no es necesario que los rellenemos y vamos a dejarlos a un lado por el momento y pasamos a hacer las piernas. Para las piernas vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 14 puntos disponibles alrededor, y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, 6 puntos bajos y 2 disminuciones para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una disminución y 8 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Y vamos a hacer 16 vueltas de los mismos 9 puntos bajos, pero
como necesitamos que haya un cambio de color, que hayan franjas en las medias de Coraline entre gris y vino tinto, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer primero solo 4 vueltas de los 9 puntos bajos y ya les muestro que sigue. Así vamos a rellenar la parte del pie únicamente por el momento. Y ahora, para hacer las franjas vino tinto, lo que vamos a hacer es que tomamos este hilo, vamos a hacerle un nudo de esta forma, como el nudo inicial para una cadena, y vamos a introducir la aguja por la parte de atrás del pie, aproximadamente aquí atrás. Introducimos la aguja, tomamos el hilo vino tinto y lo empujamos para sacarlo por ese punto, así. Y ahora vamos a empezar a hacer puntos deslizados alrededor de todas las vueltas en espiral. Es decir, que volvemos a introducir la aguja por el siguiente punto. Tomamos el hilo por dentro y lo volvemos a sacar y hacemos el punto deslizado. Así, en el siguiente punto nuevamente sacamos el hilo y hacemos punto deslizado nuevamente. Así va quedando y vamos a hacer toda esta vuelta hasta donde vamos, hasta un punto antes de donde vamos para poder continuar tejiendo. Así vamos, así queda el inicio. Así es como se ve el cambio de color. Y ahora simplemente vamos a continuar igual. Vamos a dejar este hilo vino tinto suspendido aquí por el momento. Vamos a hacer otras 4 vueltas de 9 puntos bajos y repetimos el procedimiento que acabamos de hacer. Y así hasta que completemos las 16 vueltas en total que lleva esta pierna. Así queda la pierna ya lista. Así se ve. La pierna la vamos a rellenar con ayuda de algún objeto delgado y largo. Yo utilizo esto para rellenar la forma suavemente de manera que no pierda la forma original. Y ahora vamos a hacer otra pierna igual a esta, pero no vamos a cortar el hilo gris, solamente rematamos el hilo vino tinto, pero no el gris, porque vamos a seguir tejiendo. Aquí ya tenemos las 2 piernas de Coraline listas y ahora en la segunda, que es en la que estamos tejiendo, vamos a hacer puntos bajos para mover el punto de unión de acá hacia la cara interna de la pierna. En mi caso tengo que hacer 4 puntos bajos extra. Así. Y ahora vamos a unirla a la otra pierna haciendo 2 cadenas. Buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda, es decir, aquí aproximadamente. Y vamos a hacer ahora los 9 puntos que tenemos disponibles en esta pierna.
Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos por este lado de la cadena. Ahora vamos a hacer los 9 puntos bajos en la otra pierna. Y terminamos haciendo 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena. De esta forma, en la vuelta nos tienen que haber quedado un total de 22 puntos bajos porque tenemos 9 puntos bajos acá, 9 acá y 2 por cada lado de la cadena, lo que nos da un total de 22. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 10 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 24 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color naranja de la blusa y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos pero en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Vamos a rellenar la zona de la cadera y vamos a unir ahora los brazos. Y para eso tenemos en cuenta que aquí tenemos 16 puntos y que los brazos deben ir al lado y lado del cuerpo. Entonces para eso vamos a hacer primero los puntos que sean necesarios para llegar a este lateral del cuerpo. En mi caso tengo que comenzar haciendo 4 puntos bajos. Aquí vamos a enganchar el primer brazo y vamos a hacer los 7 puntos bajos que tenemos disponibles allí. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos aquí en el pecho. Vamos a enganchar el otro brazo acá y hacemos los 7 puntos bajos. Y terminamos la vuelta haciendo los 4 puntos bajos que nos faltan aquí en la espalda.
De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor, porque tenemos 16 acá, más 7, más 7, lo que nos da un total de 30 puntos disponibles. Entonces, en la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a rellenar el torso y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos, y con el último punto cambiamos al color de la piel. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Terminamos de rellenar la parte del pecho. Si ustedes lo consideran necesario, pueden introducir algún tipo de soporte para el cuello. Puede ser alambre, por ejemplo, o una parte de una barra de silicona también para soportar el cuello. Y ahora vamos a empezar a hacer la cabeza. Y para eso vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 42 puntos bajos. Con los dedos vamos a aplanar los puntos de la base, a estirarlos un poco para evitar que se arrugue la parte del mentón de nuestra muñeca, de esta forma. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos, y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar disminuyendo, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a comenzar contando desde la vuelta en la que tenemos los 8 aumentos o los 16 puntos bajos. Desde esa vuelta hacia arriba vamos a contar 7 vueltas. Y entre las vueltas 7 y 8, con 7 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos de seguridad. Entonces, primero vamos a poner solo los ojitos sin los tapones todavía. Ahora, antes de ubicar los tapones de seguridad, vamos a tomar la aguja lanera y una hebra de hilo blanco. Y vamos a sacarla por el punto medio al costado del ojo acá. Y la volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo al otro ojo. Y eso sería todo para la parte blanca de los ojos y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. El hilo negro lo vamos a sacar por el punto medio superior del ojo acá y lo vamos a guardar nuevamente un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá. Y vamos a hacer otra pestaña. Sacamos el hilo negro un punto arriba de donde tenemos la primera pestaña, aquí, así, y lo volvemos a guardar por el punto medio al interior del ojo, acá. De esta forma. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así quedan listas las pestañas de Coraline. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo negro un punto arriba de donde tenemos la pestaña, acá. Contamos 3 puntos y lo volvemos a guardar un punto arriba en diagonal, así. Así. Ahora contamos 7 puntos en la frente. En el séptimo punto sacamos el hilo nuevamente, contamos 3 y guardamos. Y así quedan listos los detalles del rostro de Coraline. Y ahora vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar en la parte de adentro de la cabeza los hilos para que no se muevan. Así
Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a rematar y a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar con la aguja lanera. Con ayuda de la aguja lanera pasamos el hilo por las 6 hebras delanteras de los 6 puntos que nos quedaron, alamos y vamos a introducir la aguja por el centro del cierre de esta forma y vamos a ubicar los 2 puntos centrales entre los ojos para hacer la nariz. Sacamos el hilo por el lado de uno de esos 2 puntos, vamos a volver a guardarlo por el segundo punto y sacamos por el primero así, y sin terminar de alar completamente todavía vamos a darle unas cuantas pasadas al hilo alrededor del otro hilo así. Yo le di 7 pasadas y volvemos a guardar el hilo por este punto. Alamos y así queda la nariz de Coraline. De esta forma queda ya terminado el rostro. Si vemos que algún punto quedó hundido, pueden con la parte de atrás de la aguja lanera introducirla desde la parte de atrás de la cabeza y empujar un poco los puntos en la cara por si quedaron un poco hundidos. Y listo, así queda la cabeza. Y ahora vamos a hacer el pelo. Para el cabello empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Así vamos y ahora vamos a comenzar haciendo 13 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 12 puntos bajos. Vamos a saltar un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, giramos el tejido y sin tejer en el punto deslizado que acabamos de hacer, sino en los puntos bajos, vamos a hacer en este caso 11 puntos bajos. Al final sobra un punto, así levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 11 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, giramos el tejido y recuerden siempre sin tejer en los puntos deslizados y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. Nuevamente nos sobró un punto al final, levantamos una cadena, giramos el tejido y hacemos 10 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente punto deslizado, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. Nos sobra un punto, levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 9 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, a un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a hacer 8 mechones más de 9 puntos bajos, es decir que vamos a completar 9 mechones de 9 puntos bajos. Un mechón equivale a la vuelta de bajada más la vuelta de subida hasta que volvemos a la base. Aquí ya hemos completado los 9 mechones de 9 puntos bajos y aquí están los 3 primeros que son más largos, es decir que en total llevamos 12 mechones y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, giramos el tejido y vamos a hacer los 9 puntos bajos. Hacemos ahora 2 cadenas. Giramos el tejido, en la primera cadena vamos a hacer un punto bajo y hacemos ahora los 9 puntos bajos, es decir que nos quedan 10 en total. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, giramos y vamos a hacer ahora 10 puntos bajos. Dos cadenas, giramos, en la primera hacemos un punto bajo,
y hacemos los 10 puntos bajos para un total de 11. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado, giramos el tejido y vamos a hacer 11 puntos bajos. Hacemos 2 cadenas, giramos el tejido, en la primera hacemos un punto bajo y hacemos los 11 puntos bajos para un total de 12. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y así queda la parte de atrás del cabello de Coraline, liso, más corto en la parte de atrás y en punta hacia la parte de adelante. Y ahora aquí tuvieron que haber quedado 12 puntos libres y lo que vamos a hacer en ellos es lo siguiente. Empezamos haciendo un punto bajo, luego un medio punto alto, hacemos 4 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto, un punto bajo y rematamos en ese mismo punto haciendo un punto deslizado y rematamos y cortamos en ese punto. Así queda. Y ahora con silicona vamos a pegar este cabello a la cabeza de Coraline. Vamos a hacer coincidir el anillo mágico del cabello con el anillo mágico de la cabeza. Al momento de pegarla, algo así. Vamos a pegar el cabello de esta forma, quedaría. Así queda el cabello de Coraline ya pegado. Y esto ha sido todo por la primera parte del tutorial para tejer a Coraline. Nos vemos en la segunda y última parte.